el libro Fuego Extraño encontré un resumen. El Fuego Extraño lo escribió el pastor MacArthur. Encontré un resumen para que da el inicio, cuenta el inicio del movimiento carismático. Todo comienza en el año 1901, en la madrugada de la mañana del 1 de enero de ese día. Un grupo de estudiantes de una escuela bíblica que se encontraban en Kansas se reúnen antes de ese 1 de enero a hacer la oración de fin de año. Y ellos, semanas anteriores, habían estado estudiando la palabra de Dios, habían estado estudiando el libro de Hechos, el libro de Hechos escrito por Lucas, y estaban particularmente interesados en lo que se enseñaba acerca del bautismo del Espíritu. Se estudió, o este estudio se centró particularmente en el fenómeno de hablar en lenguas, fenómeno que algunos de los estudiantes concluyeron se recibía al momento del bautismo del Espíritu Santo. Así lo vieron ellos y así lo entendieron en ese momento. Ellos vieron en el texto que los apóstoles habían recibido el Espíritu Santo en ese momento y habían empezado a hablar en lenguas. Y se preguntaron si esas personas en ese momento hablaron en lenguas al momento que recibieron el Espíritu, ¿por qué nosotros hoy no lo hacemos? Tal vez debe ser lo mismo, pensaron ellos, para nosotros hoy. Así que estas personas con mucha determinación le suplicaron a Dios para que fueran bautizados por el Espíritu. Al mismo tiempo, su maestro, un pastor metodista llamado Charles Parham, les alentó a seguir haciendo esto, y ellos, muy ansiosos por experimentar ese poder del Espíritu Santo, continuaban suplicándole al Señor que les diera ese segundo bautismo, ese bautismo del Espíritu Santo. En algún momento, en esas horas, en esas primeras horas de la mañana, sucede algo extraordinario. Una de las alumnas, una joven llamada Agnes Osman, le pide a este pastor que ponga las manos sobre ella y ora para que reciba el Espíritu Santo. Y Charles Parham más tarde dice: puse mis manos sobre ella y apenas había terminado algunas oraciones, la gloria cayó sobre ella. Un halo parecía rodear su cabeza y su rostro, y comenzó a hablar en chino, y no pudo hablar en inglés por 3 días. Cuando trató de escribir en inglés para contarnos su experiencia, escribió en chino. Y esta experiencia de Osman, un poco más tarde, fue repetida por este mismo profesor y pastor y maestro de estas personas y por los mismos compañeros de estudio de Agnes. Según ellos, se hablaron más de 20 idiomas diferentes después de haber recibido ese poder sobrenatural del Espíritu Santo. Entonces hablaron en ruso, japonés, búlgaro, francés, noruego, húngaro, italiano y hasta español. El propio Charles Parham dijo que habló en sueco y otros idiomas también. Ese fue el comienzo del movimiento pentecostal moderno. 10 años más tarde, más de 50,000 personas experimentan el mismo fenómeno de Agnes Osman. Y el entusiasmo empieza a crecer y a crecer, especialmente en la costa oeste de los Estados Unidos, donde otro de los estudiantes de Parham, un hombre llamado William Seymour, promovió igualmente el hablar en lenguas. Él dijo que el signo de que una persona ha sido bautizada con el Espíritu Santo es que habla en lenguas. Nadie en ese momento se hubiera imaginado que esto que se inició en Kansas y que luego se empezó a expandir por todo el oeste de los Estados Unidos cambiara el mundo. Un poco tiempo después, un siglo después, 100 años después, el movimiento pentecostal y el neopentecostal, que son los nuevos pentecostales, han crecido a más de 500 millones de personas en el mundo. Y el carismatismo ha sido un evento mundial y en Colombia lo hemos visto. Es el resultado, la iglesia en Colombia es el resultado del movimiento carismático. Entonces, en 1901 fue ese gran año para el movimiento, el inicio del movimiento carismático. Pero en el 2001 fue aún más grande.
Algunos líderes carismáticos afirman que el 2001 es el que marcó el comienzo a la segunda era apostólica. Así lo llama Peter Wagner, un escritor y un cronista. Él dice que hay un cambio trascendental que ha ocurrido en el siglo XXI. Según Wagner, ahora estamos viendo ante nuestros propios ojos el cambio más radical. Inclusive él piensa que es más radical que la Reforma protestante. De hecho, él cree que podría argumentar con buenos razonamientos que puede ser el cambio más grande después de todos los reformadores o lo que hicieron los reformadores Lutero, Calvino y Zwingli y todos estos. Él dice que el siglo XX pudo haber estado enfocado en los dones milagrosos, pero el nuevo milenio, el siglo XXI, marcó el comienzo aún más significativo y es el regreso de los apóstoles. En palabras de Wagner, ahora hay un reconocimiento generalizado del oficio del apostolado, que ese oficio ya no es un fenómeno de los primeros siglos de la historia de la Iglesia, sino que también funciona hoy día en el cuerpo de Cristo. Wagner llama a ese movimiento la nueva reforma apostólica. Dios, dice él, que es una reforma porque es similar a la reforma protestante por su gran impacto. Dice que es nueva para distinguir este movimiento de la serie de denominaciones que hoy le ponen apostólico a sus nombres, y que es apostólico porque es lo más radical de todos los cambios, el reconocimiento generalizado del don y el oficio de apóstol en las iglesias hoy. Entonces, para él y para otros hay apóstoles. Desde ese momento hay apóstoles. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿hay o no hay apóstoles? Yo creo que este Wagner y otros que afirman lo mismo, lo que están haciendo es confundiendo a la iglesia con sus palabras. Porque solo basta con leer las Escrituras para descartar sus argumentos. Y sí, hay confusión en estos momentos. En Colombia hay confusión, por supuesto. He escuchado de muchos que se hacen llamar apóstoles. Muchos de ustedes inclusive los han visto llegar a sus iglesias. Dicen, ahí trajeron al apóstol. Y la gente dice, vea, ahí llegó el apóstol. Así lo ven. Hay inclusive hasta mujeres que se hacen llamar a sí mismos apóstoles. Por esto es imprescindible que paremos, que tomemos un momento y diga algunas cosas acerca de este tema. De esto se habla en Fundamentos de la Fe, pero quiero reenfatizar algunas cosas acerca del tema de los apóstoles. No sin antes leer el texto. Leamos el texto que tenemos para hoy. Efesios 4:11. Y vamos a leer el texto completo hasta el versículo 16. Efesios 4, versículo 11. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Voy a pedirles que inclinen un poco su cabeza para que oremos. Padre, hoy queremos pedirte que a través de lo que vamos a estudiar hoy, tú transformes nuestro entendimiento, nos ayudes a comprender mejor cuál es el don del apostolado, de la profecía, del evangelismo, de los pastores y maestros. Padre, nosotros no podemos hacerlo por nuestros propios medios, por eso invocamos, por eso clamamos a ti para que nos hables y que uses
las palabras que salgan de mi boca de acuerdo como tú esperas que sean. Señor, que tu Espíritu sea el que controle nuestros pensamientos y las palabras en este momento, para que al final, Señor, ese entendimiento traiga gloria a ti y honra a tu nombre. En el nombre de Cristo te pedimos esto. Amén. Noten el versículo 12. A fin de capacitar. La capacitación o el perfeccionamiento de los santos es lo que hacen las personas en ese versículo 11. Los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros es lo que hacen. Este grupo de personas están para entrenar a la iglesia en doctrina. Y en este contexto nos está diciendo para capacitar. ¿Capacitar en qué? Noten el versículo 13. Capacitar hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Capacitar en unidad. Otra vez, si notan, otra vez la unidad es el tema de esta sección. Desde el versículo 1 hasta el versículo 16 está hablando de esto. Cuando los santos son perfeccionados, como dice la Reina Valera, o capacitados, como lo dice la Biblia de las Américas, entonces hay un entendimiento del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Y entender quién es el Hijo de Dios es madurar espiritualmente. El cuerpo de Cristo madura por medio del ministerio que estas personas hacen con sus dones. Estos hombres están para la capacitación de los santos, están para el perfeccionamiento de los santos. Entonces, una de las principales funciones de la iglesia cristiana es capacitar a sus congregantes, y esa capacitación se da por medio de estas personas. Y noten que todos esos dones, apostolados, evangelistas, maestros, etcétera, están relacionados con la enseñanza, la instrucción, la capacitación. Por eso es tan importante enseñar. Por eso el tema, el centro de nuestra iglesia es la capacitación, es la enseñanza, para que conociendo lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, como dice el versículo 13, 12, 13. El apóstol nos da esta lista de personas encargadas de esta función de capacitación. Y es importante decir que estos serían los dones que resumen todos los dones de capacitación, y que estas serían las personas encargadas de hacer esta capacitación. Pero la pregunta otra vez que nos hacemos es, ¿hay apóstoles, como dice Seymour y muchos otros hoy? Yo no creo que hoy exista el don de apóstoles y tampoco el don de profetas, y ya veremos las razones. Sin embargo, sí creo que hay evangelistas, pastores y maestros. En el versículo 11 dice que Cristo dio a la iglesia ciertos individuos especialmente dotados en ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y yo creo que este grupo lo podemos dividir en dos. Primero, hay ciertos dones que eran dones temporales y extraordinarios que se dieron a la iglesia. Ciertas funciones que solo estaban destinadas a estar en uso por cierto tiempo y que desde entonces han desaparecido. Entre estos están los apóstoles y profetas. Y el segundo grupo consiste en los dones que todavía son vigentes: evangelistas, pastores y maestros. Entonces hablemos un poco de los apóstoles. Piensen en esto. Es nuestro Señor mismo quien creó este oficio de apóstol. Él es quien nombró a estos hombres para el cargo. La palabra apóstol en el original solo significa un mensajero o un enviado con una función en particular. Es un delegado para cumplir un servicio. Pero nuestro Señor le dio a esa palabra, a ese apóstol, a ese enviado, un significado más preciso, un significado con otro matiz. Pablo mismo lo dice en Gálatas 1. Pablo, dice él, apóstol, no de parte de hombres ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre,
que le resucitó de entre los muertos. ¿Sí lo notaron? Él no es apóstol de parte de hombres. Él no había sido llamado ni nombrado por los hombres. Solamente Jesucristo fue el que le llamó por él. Entonces Cristo dio a algunos hombres ese don del apostolado y dio a esos hombres a la iglesia, los entregó a la iglesia. Entonces ciertas cosas son muy claras en el Nuevo Testamento en relación a este oficio de un apóstol. Un apóstol era un hombre que debía cumplir ciertos requisitos. Entonces, el primero de estos requisitos, el apóstol llamado por Jesús debía haber visto a Jesús crucificado. Ese es el primer requisito para ser apóstol. Debía haber sido testigo de Cristo resucitado. Pablo, por ejemplo, para defender su apostolado, él mismo dice, no soy libre, no soy apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor, 1 Corintios 9:1. Un hombre no podía ser apóstol a menos que hubiera sido testigo de la resurrección de Jesús, a menos que pudiera decir que había visto a Cristo resucitado. Un segundo requisito, que también es esencial, es que debe haber sido llamado y encargado de hacer su obra por el Señor resucitado, en persona, no por la iglesia. La iglesia no nombra apóstoles, ni por ninguna delegación. Esto lo hace Jesucristo mismo. Otra vez, en Gálatas 1, apóstol, dice Pablo, apóstol por medio de Jesucristo. Es Jesucristo el que le ha llamado. Y 1 Corintios 1 dice, llamado a ser apóstol, hablando Pablo otra vez. En 2 Corintios 1 dice, apóstol por la voluntad de Dios. Y en Efesios, Pablo vuelve y dice, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. Pablo se describe a sí mismo como un apóstol llamado a ser apóstol, un apóstol por la voluntad de Dios. De este modo, se diferencia de otros hombres que afirman ser apóstoles, porque esos nunca han sido llamados por el Señor Jesucristo. Ellos se llaman a sí mismos, o algunas iglesias los nombran apóstoles. Pero Pablo fue llamado por Jesucristo en el camino a Damasco. El Señor resucitado se le apareció a Pablo y Pablo lo vio. No era una visión, ni era un sueño. Pablo vio al Señor Jesucristo resucitado y glorificado con sus propios ojos. Él lo vio de forma tan clara como cuando lo vieron los otros apóstoles cuando se transfiguró ante ellos, y en otros lugares que se les presentó después de la resurrección. Los evangelios nos dan testimonio de esto. El libro de los Hechos también nos habla de esto. El Señor entonces le encargó a Pablo allí en la vía a Damasco y le dijo, levántate, ponte en pie, porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas que me apareceré a ti, en Hechos 26:16. Él dijo que él se le había aparecido a Pablo con ese propósito. Entonces, sin haber sido encargado por el mismo Señor resucitado, un hombre no puede ser apóstol. En tercer lugar, un apóstol era un hombre que se le había dado una revelación sobrenatural de la verdad. El apóstol ya nos dice acerca de esto en Efesios 3. ¿Recuerdan? Efesios 3, versículo 2 dice, si en verdad habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes os escribí brevemente. Efesios 3, 2 y 3. Había recibido eso por revelación. El conocimiento de la verdad que debería predicar la había recibido de Dios. Pablo en Gálatas 1 defiende su apostolado y dice, Gálatas 1, versículo 9 dice, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Porque busco
ahora el favor de hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que me fue anunciado por mí no es según hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Él lo recibió de Jesucristo. Esto es lo que le da a Pablo la autoridad de ser apóstol, la autoridad de enseñar, le da la autoridad apostólica, la revelación sobrenatural de ese mensaje que él recibe. En cuarto lugar, un apóstol es un hombre al que se le ha dado poder para hablar no solo con autoridad, sino infaliblemente. Los apóstoles eran los embajadores de Cristo y Él les concedió la autoridad, una autoridad única. Y la iglesia primitiva reconoció esa autoridad. ¿Cuándo? Un poco más tarde. La iglesia primitiva tuvo que en un momento decidir cuál es el canon de las Escrituras. Ellos tenían que decidir porque estaban apareciendo tantos herejes que en algún momento paró la iglesia y dijo, hagamos un concilio y digamos cuáles son, reconozcamos cuáles son. Ya el canon, o sea, las Escrituras no las creó la iglesia, ya estaban las cartas circulando, pero empezaron a circular otras cartas adicionales. Entonces ellos pararon y dijeron cuáles son las cartas. Para poder definir o decidir cuáles eran, había que mirar si eran los apóstoles los que habían escrito esas cartas o si las habían escrito otros, pero por la guía de los apóstoles. Y de esa forma podían decir que tenía o no tenía autoridad apostólica. Cada libro tuvo que ser rastreado a un apóstol y debería demostrar que esa enseñanza era derivada de un apóstol. Si el libro no se podía llevar a un apóstol, entonces se desechaba. Esa es la prueba de la canonicidad. Porque un apóstol, y solo un apóstol, podía hablar infaliblemente y con la autoridad divina. Esto explica por qué el mismo apóstol Pablo podría escribir a la gente y decir, sed imitadores míos. Eso decía él en 1 Corintios 4:16. Esto no es para vanagloria, ni por egoísmo o engaño. Él era un hombre humilde, pero él siempre estaba diciendo que las palabras que salían de su boca no eran sus palabras, eran las palabras que venían del cielo, del Señor mismo. Entonces, ellos tenían una autoridad especial, eran infalibles cuando escribieron la Escritura. Y eso es importante enfatizarlo. Y la quinta y última prueba que debe enfatizarse es que un apóstol era un hombre que tenía el poder de hacer milagros. Eso lo afirma Hechos 2:43. Sobrevino temor a toda persona, y noten lo que dice, y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. El autor de Hebreos dice, después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones del Espíritu Santo según su propia voluntad. Hebreos 2:3 y 4. El Señor le dio eso a sus apóstoles, les dio esa capacidad. De hecho, Él se los dice, en verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores que éstas hará. Ya Jesucristo les estaba prometiendo eso a los apóstoles. Esto se refiere a los milagros. Entonces, el hacer milagros es otra de las marcas de un apóstol. Como vemos constantemente, esto es lo que es característico del libro de Hechos. Muchos de los apóstoles haciendo milagros. Era la característica de ellos. Y todo esto es importante porque incluso en los días de la iglesia primitiva habían algunos que decían que eran apóstoles, pero eran falsos apóstoles. Y se estaban estableciendo como apóstoles y maestros. El mismo Pablo en 2 Corintios habla en contra de ellos. Dice, estos hombres que estaban perturbando la iglesia de Corinto y otras iglesias, y esto es lo que él dice acerca de ellos.
Dice, porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. El hecho de que haya apóstoles falsos hace que sea de vital importancia para nosotros hoy aquí en nuestra congregación entender esto de los apóstoles. Porque los falsos apóstoles no habían visto al Señor resucitado. Nunca habían sido llamados y encargados para la obra directamente por Él. Nunca habían recibido la revelación. No eran infalibles y no hacían milagros. Fueron impostores. Fueron impostores que se entregaban cartas entre ellos de recomendación. Segunda de Corintios 3:1 dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? Dice él, ¿o acaso necesitamos como algunos cartas de recomendación? Porque eso es lo que estaban utilizando, es que él es apóstol y pasa y exactamente lo mismo hoy día, exactamente lo mismo pasa. Es que viene un apóstol que está en esa iglesia y viene para acá y entonces todo el mundo dice, ay, vamos a conocer al apóstol porque él está en esa iglesia de la ciudad, del país que sea. Hay muchos en Centroamérica y vienen y visitan estos apóstoles. Por definición, este oficio de apóstol era claramente un oficio extraordinario y temporal. Es imposible que continúe hoy. Solo basta con hacer una prueba a los que se llaman apóstoles. La prueba más sencilla, ¿ha visto al Señor Jesucristo resucitado? No, esto descalifica a todos los que se hacen llamar apóstoles hoy. Algunos afirman que han visto visiones, pero las visiones no se tienen en cuenta acaso, pertenecen a otra categoría. Pablo vio con sus propios ojos a Jesucristo resucitado, no era una visión ni un sueño. En el camino de Damasco él lo vio, él vio la realidad del Señor Jesucristo. Por lo tanto, no hay sucesores de los apóstoles. Por definición, no ha habido un sucesor de los apóstoles y nunca lo habrá. Esto es lo que enseña el Nuevo Testamento. ¿Recuerdan que debido a la traición de Judas, él se suicida y los apóstoles deciden en ese momento nombrar un sucesor de él y nombraron a Matías, como dice Hechos 1. Pero luego es interesante examinar el apóstol Pablo cuando fue llevado al apostolado. Nunca Pablo hubiera sido aceptado por los otros apóstoles si él mismo no hubiera visto al Señor resucitado en el camino a Damasco. Tenía que haberlo visto. Él mismo dice que su caso era un caso diferente, inusual y excepcional. ¿Recuerdan lo que dice? Él mismo dice, y al último de todos, como a uno nacido afuera de tiempo, se me apareció a mí también. Primera de Corintios 15:8. El Cristo resucitado se le reveló a Pablo, porque Pablo no había estado presente en el momento de la resurrección, entonces él debía haberse presentado a Pablo más adelante. También hay otra prueba negativa muy interesante del asunto, Hechos 12. Allí vemos en Hechos 12 a Jacobo, el hermano de Juan, uno de los apóstoles. Él fue ejecutado en ese momento por el rey Herodes, pero ningún sucesor de él es nombrado. Si los apóstoles hubieran sido nombrados por la iglesia, sin duda la iglesia habría nombrado un sucesor en ese momento de Jacobo, pero eso no se hizo. Todas estas pruebas juntas demuestran, más allá de toda duda, que el apostolado es un oficio temporal. Aquellos que dicen que en el 2001 comenzaron el apostolado están mintiendo porque no hay ni sucesión y no pueden comprobar estas pruebas que encontramos acá, no lo pueden decir. No basta con decir es que yo soy apóstol, tiene que cumplir con cada una de ellas. Toda la Escritura nos lo dice. Hoy lo que vemos es un malentendido de las Escrituras. Piensen en lo que hace la Iglesia Católica. Habla de la sucesión apostólica
por la línea de Pedro. Eso es un invento. Es un invento que se establece siglos después y se basa en un completo malentendido del oficio del apóstol. Hoy no tenemos entonces apóstoles con mayúscula, Ni siquiera tenemos apóstoles con minúscula. Los apóstoles con minúscula eran esos que encontramos en las Escrituras que también se llamaban apóstoles. Esos eran los enviados o mensajeros de los que habla 2 Corintios 8:23. En 2 Corintios 8:23 dice estas palabras, dice, en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. Y en cuanto a nuestros hermanos, la traducción es mensajeros, pero en el original es apóstoles, de las iglesias y gloria de Cristo. Estos también eran autenticados por señales y prodigios. En 2 Corintios 12:12 dice, entre vosotros se operaron las señales de un verdadero apóstol, haciendo referencia a que estas personas también hacían señales. Pero ninguno de los dos oficios, ya sean los 12 apóstoles que estuvieron con Cristo y luego Pablo y Matías, y estos tampoco, los que también se llamaban apóstoles, ninguno de esos oficios continúa. De hecho, en Hechos 16:4 ya se deja de usar el término apóstol en los dos sentidos. El término que inicia de ahí en adelante a usarse es ancianos. Entonces, los apóstoles son los que nos dejaron el legado doctrinal del Evangelio. Qué tremenda deuda no tenemos contra ellos, ¿no les parece? Ellos son los que nos dejaron todo. Si no fuera por ellos, no tendríamos hoy la revelación del Nuevo Testamento. Pero no los tenemos hoy a ellos. Ya es suficiente. Ya tenemos el Nuevo Testamento. No lo necesitamos más. No necesitamos ese don hoy día. Otro don, ahí en el 4:11. Algunos el ser apóstol, a otros profetas. Otro don que se menciona allí, el de profetas. Esto de los profetas del Nuevo Testamento son parecidos pero diferentes a los apóstoles. Ellos también recibieron revelación directa de Dios y ellos también enseñaban en las iglesias. Posiblemente la diferencia primordial de estos con los apóstoles es que los apóstoles tenían un ministerio general e itinerante en iglesias. Su revelación fue más como de orden teológico. Ellos iban a diferentes lugares. Mientras que los profetas parece que se estaban o permanecían en el mismo lugar. Tenían una revelación limitada y la enseñanza que daban era para esa congregación local. A veces estos profetas recibían y hablaban revelaciones directas de Dios, como lo hace Ágabo en Hechos 11. Otras veces el ministerio de profecía se limitaba a exponer o a enseñar la verdad de Dios. Por ejemplo, Hechos 13. Y les leo, dice, en la iglesia que estaba en Antioquia había profetas y maestros. Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Tanto apóstoles como profetas terminaron el ministerio cuando se establecieron las Escrituras, cuando se estableció el fundamento de la primera generación de creyentes. Los profetas eran diferentes a los apóstoles en varias cosas. Por ejemplo, no era necesario que un profeta hubiera visto al Señor Jesucristo resucitado. De hecho, no necesitaba tener la mayoría de las calificaciones de los apóstoles. Esencialmente, un profeta era un hombre que hablaba bajo la inspiración del Espíritu Santo. También vemos que a veces un profeta era una mujer. En Lucas 2 vemos que Ana era una profetisa. En Hechos 21:9 dice que Felipe, el evangelista, tenía 4 hijas que profetizaban. Hay muchas referencias a los profetas en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Hechos, allí encontramos en Hechos, se nos dice, por aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos llamado Ágabo. Es decir, habían unos profetas, había muchos profetas y uno de esos se llamaba Ágabo. Ágabo profetizó
en Hechos 11, 29 dice que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra. Eso lo dijo él. Advirtió al pueblo cristiano en relación a esto. Podemos decir entonces que un profeta fue una persona que el Espíritu Santo utilizó para impartir verdad. Podemos decir que él recibió una revelación de la verdad y se le dio el poder para hablar y pronunciar y proclamar esas verdades. Y esto es evidente en 1 Corintios 14. Ahí sí quisiera que fuéramos un minuto. 1 Corintios 14. Allí vemos en varias ocasiones que se habla de los profetas. Allí Pablo está corrigiendo a los profetas y al don de profecía. Procurad alcanzar el amor, pero también desead ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie lo entiende sino que su espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Yo quisiera que todos hablaran en lenguas, pero aún más que profetizáis, pues el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora bien, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿de qué provecho seré a menos que os hable por medio de revelación o de conocimiento o de profecía o de enseñanza? Luego pasemos al 22. Así que las lenguas son una señal no para los que creen, sino para los incrédulos. Pero la profecía es una señal no para los incrédulos, sino para los creyentes. Por tanto, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entran, y algunos sin ese don o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra un incrédulo o uno sin ese don, por todos será convencido, por todos será juzgado. Los secretos de su corazón quedarán al descubierto y él se postrará y adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está entre vosotros. Y que dos o tres, ahora el 29, y que dos o tres profetas hablen y los demás juzguen. Pero si a otro que está sentado le he revelado algo, el primero calle. Esto es lo que hacían los profetas, hablaban dentro de las congregaciones. Ellos recibían una revelación, un mensaje y lo comunicaban a la congregación. Y estas personas estaban llenas del Espíritu Santo, todavía no tenían todas las escrituras, entonces las iglesias necesitaban de estas personas para escuchar las verdades. Hicieron declaraciones que eran de beneficio para la congregación. Y es claro que esto también era temporal. Era necesario este don porque en los primeros días no tenían las escrituras del Nuevo Testamento, no las tenían. Ellos no tenían la Biblia como la tenemos hoy. Hoy tenemos las escrituras y es muy fácil. Traten de imaginarse usted si no tuviera el Nuevo Testamento. ¿Qué hace? Si solamente tuviera el Antiguo Testamento, ¿qué hace? ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos para entender las verdades? Las verdades se les revelaron principalmente a los apóstoles, pero no quedó con ellos. Ellos con los profetas llegaban a las iglesias, a quienes también se les reveló la verdad. Así se les dio a ellos la capacidad de hablar y hablar con precisión y con claridad, la habilidad y el poder y la autoridad para comunicar las verdades de Dios. Pero una vez que se escribieron las cartas del Nuevo Testamento, el oficio de profeta ya no era necesario, como no es necesario el oficio de los apóstoles. Cuando la iglesia reconoce los documentos canónicos, ya no se mencionan más los profetas. Para los momentos finales de los escritos del Nuevo Testamento, el oficio de profeta ya no es necesario. Y el llamado se da en ese momento para los pastores y maestros. Ellos serían quienes exponerían las escrituras y transmitirían el conocimiento de la verdad. Pero no son verdades nuevas. Qué bendiciones que no es nada nuevo, nada que
que estoy inventando, es lo que ya está ahí. Qué bendición para poder decir las cosas que ya Dios ha comunicado. No hay necesidad de más verdades. Todo está completo. De hecho, el capítulo último de Revelaciones, o de Apocalipsis, perdón, dice estas palabras, dice, si alguno añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritas en este libro. Es decir, que ya se cerró, la profecía ya acabó. Tenemos toda la verdad en el Nuevo Testamento y no necesitamos más revelaciones. Todo ha sido dado. Todo lo que era necesario para la vida y la piedad está disponible para nosotros. Por lo tanto, si un hombre dice haber recibido una nueva revelación, alguna nueva verdad, lo primero que tenemos que hacer es sospechar. ¿Qué es lo que está diciendo este hombre? Es sospechar de él inmediatamente. La iglesia verdadera constantemente tiene que estar haciendo esto. Todas las personas que lleguen con nuevas verdades, hay que examinar qué es lo que ellos están diciendo, si son verdades que están de acuerdo con lo que dicen las Escrituras. Como iglesia debemos ser como los de Berea, constantemente revisando que lo que se dice esté de acuerdo con la palabra de Dios. Y hoy, en nuestro contexto, vemos profetas haciendo revelaciones nuevas, diciendo esto me lo dijo Dios, y inclusive hacen afirmaciones que son tontas a las personas de la congregación, y inclusive les hablan quién se debe casar con quién. Eso me lo reveló Dios, es una profecía, yo le profetizo que usted se va a casar con cosas de ese estilo. A esos en el pasado se les llamó herejes por la iglesia, y con razón. Pueden ser buenas personas, yo no estoy diciendo que sean malas personas, pueden ser sinceros, pero son herejes, probablemente espirituales. Pero cuando una persona dice algo más allá de lo que dice la Escritura, se convierte en un hereje. La Iglesia Católica es la primera iglesia hereje de este mundo. La Iglesia Católica Romana en el pasado ha afirmado que ha recibido nuevas revelaciones, verdades que van más allá de lo que dicen las Escrituras. Por ejemplo, todo lo que se dice de María está por fuera de las Escrituras. Todo eso inició con un hombre, Justino, y le siguieron otros y fueron adicionando otros acerca del tema de María. Pero eso no se encuentra en las Escrituras. Ellos dicen haberla recibido a través de nuevas revelaciones. ¿Qué pasa hoy, inclusive, a través de esa supuesta sucesión de papas? Cuando el papa católico habla ex cátedra y pronuncia una doctrina, es una nueva profecía que viene del cielo. Eso es herejía. Eso es herejía. Cuando el papa habla, se afirma que está hablando con la autoridad de los apóstoles y profetas y que es el vicario de Cristo. Todo esto se debe a un mal entendido de lo que son estos dos dones, apóstoles y profetas. Pero no se ha limitado al catolicismo romano. Hoy acá vemos personas que se hacen llamar profetas. Y la respuesta a todo esto es que la necesidad de profetas termina una vez que el canon del Nuevo Testamento se completa. Ya no necesitamos revelaciones adicionales directas de la verdad. La verdad está en las Escrituras. Lo que sí tenemos es el siguiente grupo, el grupo de hombres que se mencionan aquí, evangelistas, pastores y maestros. ¿Quiénes son estos evangelistas? ¿Y cuál era o es su ministerio? Bíblicamente, un evangelista es una persona que presenta las buenas nuevas de Jesucristo donde Él no es conocido. Pablo se lo dice a Timoteo, le dice, haz la obra de un evangelista. Bíblicamente, un evangelista no era uno que simplemente venía a una ciudad y predicaba unos días y luego se iba como algunos hacen. Nosotros conocemos muchos de esos. Hay personas, Billy Graham, probablemente ustedes han conocido ese nombre, se conoce como el gran evangelista. Él pasó por todo el mundo haciendo
grandes cruzadas evangelísticas. Él llegaba y hacía su cruzada, pero no es necesariamente lo mismo bíblicamente a lo que encontramos acerca de los evangelistas. Los evangelistas llegaban y se quedaban, plantaban una iglesia e entrenaban a las personas. Eso es lo que hacían los evangelistas. Predicaban a Cristo, establece un liderazgo en la iglesia y luego se mueve a otro lugar para llevar a cabo una obra similar. Esto es lo que hace Felipe en Hechos 8. Así por esto él recibe el nombre de Felipe el evangelista. Un evangelista era un misionero que proclamaba las buenas nuevas de Jesucristo, enseñaba a los convertidos y edificaba, y luego se iba a otro lugar. Timoteo representa a un evangelista bíblico. Él fue quien llevó a cabo ese ministerio, un ministerio prolongado en un lugar antes de continuar a otra parte. Y donde ya hay una iglesia, un evangelista lo que hace es que predica el evangelio e incorpora a esos nuevos creyentes a esa iglesia local. Entonces, un evangelista es un hombre al que se le ha dado una habilidad y un poder especial para dar a conocer y exponer los hechos del evangelio. Yo creo que todavía hoy hay evangelistas. El oficio de evangelistas todavía se lleva a diferentes partes del mundo donde no han escuchado el evangelio. Y debe continuar, como dice Efesios 4:13, hasta que la iglesia llegue a su madurez en el conocimiento de Cristo. Las buenas nuevas deben ser compartidas. Y tenemos la mejor noticia de todas. Jesús murió y resucitó y salva a todos los que le invoquen. Esa es la noticia a compartir, no solamente de los evangelistas, sino de todos nosotros. Y hay otro grupo de personas, que es el último grupo que tenemos. Pablo menciona otra categoría allí, que es el pastor maestro. Este representa a un individuo que es pastor y es maestro al mismo tiempo. Este grupo es mucho más sencillo de entender, aunque ha habido muchas disputas sobre si los pastores y maestros son dones o dos dones diferentes o dos oficios diferentes. Yo estoy de acuerdo con aquellos que dicen que son uno. Si fueran dos oficios separados, tal vez el texto se hubiera escrito de esta forma. Hubiera dicho, el texto de Efesios dice: y dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, y de pronto diría, y a otros maestros. Irían a otros. Pero aquí pone pastores y maestros en una sola frase. Entonces, son pastores y maestros los dos. Es así como yo lo entiendo. Y en términos generales, estos dos oficios se encuentran en la misma persona. La construcción en el griego se refiere a personas que llevan a cabo el ministerio de pastor maestro. La palabra pastor, poiomén, enfatiza la tarea de proteger y ser líder. Y la palabra maestro, didaskaloi, enfatiza la función principal de enseñar de esta persona. Entonces la oficina de un pastor generalmente está ocupada por la administración, por el gobierno y la instrucción. La administración, la dirección y la enseñanza, es la idea, administración y enseñanza al mismo tiempo. La imagen de pastor es buena, ese nombre es un buen nombre que se ha escogido, porque así como un pastor pastorea las ovejas de su rebaño, el pastor lo que hace, un pastor de ovejas, mantiene en orden, las dirige a dónde deben ir y qué deben comer y cómo deben alimentarse. Las trae de vuelta a redil, vela por su seguridad, las protege contra los enemigos que quieren atacarlas. Ese es un gran cargo, el cargo del pastor. Pero desafortunadamente hoy día es un término que es bastante degradado. De hecho, muchos ni siquiera quieren llamarse pastores. Ya no quieren que les pongan ese nombre en muchos lugares. Pero un pastor es un hombre a un hombre al que se le da el oficio de cuidar las almas. No es simplemente una buena persona.
un hombre agradable a que puedo invitar a tomar un tinto a mi casa. No, Él es el guardián, el custodio, el protector, el organizador, el director, el gobernante del rebaño. Esa es la tarea del pastor. Y Pablo resume esa tarea cuando se dirige a los ancianos en Hechos 20. Si quieren, vengan conmigo a Hechos 20. En Hechos 20, versículo 17, dice: y desde Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Por tanto, dice el 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Esa palabra obispos hace referencia a supervisor, para apacentar la iglesia del Señor. El anciano, el pastor, el obispo o el presbítero, todos estos son términos que son intercambiables en el Nuevo Testamento refiriéndose a la misma persona. Entonces, este individuo principalmente tiene la tarea de supervisar, pero también tiene otra tarea, la de alimentar. ¿Qué es lo que debe hacer entonces un pastor? Supervisar, un pastor maestro, supervisar, proveer liderazgo y alimentar al rebaño. ¿Cómo es que un pastor supervisa o provee liderazgo? Por medio de principios, por medio de enseñanza, por medio de seguir el patrón que encontramos en las Escrituras. En otras palabras, enseña lo que Dios dice en su palabra y ejemplifica lo que Dios dice en su palabra en él mismo. Eso es lo que Pablo le dice a Timoteo en su primera epístola. Vamos a Timoteo, 1 Timoteo 4. 1 Timoteo 4. Después de Tesalonicenses. 1 Timoteo 4, versículo 11. Esto manda y enseña. Esto manda y enseña. Luego noten el versículo 13. Entre tanto que llego, ocúpate de la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. Eso le está diciendo Pablo a Timoteo. Tú manda y enseña la palabra. Estos son los principios que el rebaño necesita conocer. Noten el versículo 12. Sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Entonces, ¿cómo es que un pastor alimenta? Otra vez, por medio de la enseñanza de la palabra, versículos 11 y 13, y por medio de la advertencia de lo que es falso, versículo 6. Noten ahí el versículo 6. Al señalar o advertir, podríamos decir, estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús. ¿Qué cosas advierte? Versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, alimentar a las ovejas incluye un aspecto positivo, una enseñanza de buena doctrina o de sana doctrina, y un aspecto negativo, una advertencia de lo que es falso. El ministerio de un pastor maestro es relativamente simple. Dirigir al rebaño, es decir, supervisar, proveer liderazgo por medio de su ejemplo, de la enseñanza y los principios de vida, y alimentar al rebaño, enseñando y advirtiendo. Esto es a lo que Dios me ha llamado a hacer. Eso es lo que hago y es lo que quiero hacer y es lo que voy a seguir haciendo hasta que Dios decida otra cosa. Es perfeccionar, capacitar a los santos. Entonces, resumiendo lo que hemos visto, los dones que tenemos en el versículo 11 capacitan a la iglesia. Son un regalo de Cristo a su iglesia. Estos hombres son los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Cristo dio a su iglesia a estos hombres con esos dones particulares para que sea la iglesia perfeccionada, para la obra del ministerio. La obra del ministerio entonces es el resultado colectivo de todos los creyentes que están siendo capacitados. Hoy no tenemos
apóstoles ni profetas, pero le damos gracias a Dios por lo que ellos nos dieron, porque ahora tenemos las Escrituras en su totalidad, y ellos fueron los que preservaron y ministraron a la iglesia en momentos que era indispensable hacerlo. Y hoy le pido a Dios que nos ayude con este ministerio, que Dios nos conceda sabiduría y comprensión en todos los asuntos, para que podamos desempeñar nuestro papel en todas las discusiones que nos encontramos hoy, inclusive en medio de nuestra sociedad donde muchos se hacen llamar apóstoles o maestros que ni siquiera están capacitados para ser maestros, no tienen las características que encontramos en 1 Timoteo 3 y en Tito 1. Le pedimos a Dios, hoy quiero pedirle a Dios que no nos deje caer en el error, que no nos deje ir a generalidades vagas sobre la unidad, que sepamos de qué trata todo esto para que nosotros como iglesia estemos unidos, reconociendo lo que dicen las Escrituras, inclusive acerca de los dones de las personas que Dios nos ha dado. Vamos a orar. Padre, hoy nuestra oración es que el entendimiento, la enseñanza que tú nos das por medio de tu palabra, sea aquella que nos permita no solamente aprender, sino mantenernos en unidad. Ayúdanos, Padre Santo, a exaltar tu nombre por medio de nuestras vidas, a conocer tu palabra por medio de nuestro estudio y de la predicación. Ayúdanos, Señor, porque no podemos sin tu ayuda, sin tu Espíritu. En el nombre de Cristo oramos. Amén.